conocer los atributos de Dios. Y los atributos de Dios es que también Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es santo, Dios es perfecto. ¿Sí? Entonces, por lo regular, casi la mayoría de la gente se ha inclinado por el saber que Dios es amor, y lo es. Por supuesto que lo es. Entonces, una de las preguntas a tratar, a reflexionar este día sobre la persona de Dios y la condición del hombre o del ser humano es la pregunta sería: ¿acaso Dios es un Dios inmoral? ¿Acaso Dios es un Dios malo? Porque ese es el concepto que se tiene cuando no se entiende los atributos de Dios. Cuando la gente solamente está de un lado, cuando todo creemos que todo es amor. Y no hemos entendido que también es justo, ¿verdad? Que Él es justo, Él es soberano. Hoy les voy a compartir algo, hermanos, que deseo que les sea de mucha ayuda y pueda usted comprender que nuestro Dios no es un Dios injusto, es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios justo. Es un Dios que todo lo que hace, lo hace bien, que Él es perfecto y todo lo que hace es correcto. Nada lo hace, nada más porque a Él le plazca hacerlo. ¿Sí? Ese Dios tenemos. Así que vamos a trabajar un poquito con las cosas que pasaron en los tiempos antiguos. Por ejemplo, recordarás, si has leído las Escrituras, si has leído los Evangelios y has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta que cuando Dios iba a enjuiciar a una nación, a un pueblo, el Señor no hacía nada arbitrariamente. ¿Qué quiere decir? Tomando ventajas. ¿Sí? Nunca lo hizo el Señor así. O nunca al Señor se le ocurrió decir, ¿sabe qué? Como hoy la gente actúa, ¿no? Mañana voy a acabar con esta persona. No, Dios no ha sido injusto. Todo lo que Dios ha hecho, siempre lo ha hecho con advertencias. ¿Sí? Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con advertencia. Nada ha hecho el Señor porque nada más a Él, pues quiere hacerlo así. No. Recordarás que cuando va a destruir Sodoma, te darás cuenta que hizo el Señor. Vino la advertencia. ¿A través de quién? Bueno, a través de su siervo, a través de su amigo Abraham. Recordarás que el Señor le dice, ¿no? Que Él va a destruir Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿cómo lo hizo? A través de medios naturales. ¿Sí? Sin ninguna intervención humana. Lo hizo. Te darás cuenta que cuando va a acabar con la raza del principio que habla Génesis, ahí vemos también que el Señor actuó de una manera libre y soberana, sin intervención humana. Pero antes de enjuiciar la tierra, lo que Dios hace es que da una advertencia. La advertencia duró aproximadamente 120 años, por medio de Noé. Entonces el Señor, posteriormente de haber advertido lo que iba a hacer, lo hizo, pero sin antes consultarle al ser humano. Y vemos ahí por la narración de Génesis, nos damos cuenta que cuando el Señor vino y enjuició la tierra o las personas de aquella época, que acabó con la raza humana, les quitó la vida, se las quitó a muchas, excepto a un grupo de familias, rescatando a 8. Ahí estamos viendo cómo el Señor viene directamente y enjuicia a un pueblo y nadie le dice nada. Y tuvo misericordia de otras personas.
Así que de inicio sabemos nosotros que Dios es bueno. Primero, porque Él es bueno, porque Él no puede hacer el mal moral, porque Él es muy justo. Ahora la pregunta surge, cuando Dios, mis hermanos, cuando Dios va a hacer algo, ¿es Dios injusto cuando Él va a hacer algo o Él da razones? La respuesta es que Él da razones, primeramente. Da razones para castigar al mal o para castigar a la gente. La Biblia habla que Dios ha castigado a la humanidad. El castigo fue sobre Sodoma, el castigo fue en el diluvio y el castigo fue sobre Nínive. Y hoy nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que la Biblia nos habla. Bien, ahora Dios no es injusto. Cuando Dios va a ejecutar su juicio, vuelvo a repetirle, Él da las razones. Él dice el por qué va a hacer lo que va a hacer. Para esto, mis hermanos, te darás cuenta también que el Señor le da una orden a Saúl. Ahí vamos a entrar en el detalle de nuestro mensaje de esta mañana. El Señor le dice a Saúl, y no solamente a Saúl, sino también le dice a Josué: si usted es cuidadoso y hermano y se da un tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, tú puedes leer las crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y puedes leer también el libro de los Jueces y Josué. Te darás cuenta que toda esa narrativa, la historia que habla la Biblia, te darás cuenta que el Señor tenía en su momento a un jefe y comandante, a Saúl. Y la orden de Dios mediante su profeta Samuel es que Samuel le dice a Saúl: el Señor dice que tienes que acabar con los cananeos. Y tienes que acabar con todo, no le vas a dejar nada. Vas a acabar con niños, mujeres, ancianos, animales y hasta lo último, no dejes nada. Entonces ahí, para nuestra cosmovisión del día de hoy, alguien pensaría y diría: pero eso es injusto. O alguien podría decir: bueno, ¿por qué Dios no detiene la maldad en el mundo? Y ese es el problema que tiene el ser humano, porque cuando Dios hace algo, primero la gente se queja de inicio. Cuando algo está pasando en el ser humano, en la tierra, por lo regular mucha gente dice: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué no detiene el mal? ¿No me ha tocado escuchar personas así? ¿Por qué permite Dios el mal? Bueno, pero cuando Dios ejecuta el mal, también la gente dice: no, es que Dios es un Dios bárbaro, se ha ido al extremo. ¿Por qué ha hecho eso? Ese es el concepto que tiene el ser humano en el día de hoy, ¿verdad? Ese es el problema que hoy se tiene. Entonces, cuando Dios le pide tanto a Josué como a Saúl que termine con toda aquella gente, primeramente el Señor da razones, da advertencia. ¿Cuánto duró la advertencia? Según Génesis capítulo 15, dice que la advertencia estuvo por el lapso de 400 años. Pensando en esto, hermano, nosotros, ahora en la gracia, el Señor ha tenido misericordia de nosotros por algunos años. ¿Sí? Pero en el caso de los cananeos, o en el caso del pueblo judío, el Señor le tuvo paciencia 400 años. Y cuando usted lee el Génesis capítulo 15, usted se dará cuenta que dice de Israel que en las generaciones posteriores está diciendo que el pueblo judío sería esclavizado, sería castigado por 400 años. ¿Qué iba a pasar con ese pueblo? Mediante quienes iban a recibir ese juicio.
Bueno, a través de los asirios, a través de los cananeos, a través de los egipcios, iban a recibir ese castigo. Ahora surge la pregunta, ¿por qué ese castigo tan severo? Bueno, porque el pueblo de Dios, tanto el pueblo de Dios como los paganos de aquel entonces, tenían un problema. Primeramente los cananeos. Aquí es muy importante, mis hermanos, entender este punto. Primeramente los cananeos eran tan duros, tan malos, tan crueles, que lo que hacían estos personajes, esta tribu, es que sacrificaban a los niños. ¿Sí? Sacrificaban a los niños y los pasaban por el fuego. No sabemos, probablemente era a través de algún metal, y ahí metían a los niños y los quemaban vivos. Ahora, este acontecimiento es algo muy triste, porque hoy nosotros lo estamos escuchando, 4.000, 5.000, 6.000 años después, estamos viendo esta historia tan triste que sucedió, que hacían estos hombres. Pero no solamente lo hacían los cananeos, sino que también el pueblo judío era desviado a la idolatría y también pasaban sus hijos. Algunos judíos pasaron a sus hijos en ese proceso de sacrificio. Hay un personaje que cuenta la historia, cuando estudiamos un poquito acerca de la historia de la iglesia, un hombre llamado Plutarco, que era griego, narra esta historia de cómo estos hombres, estos cananeos, cuando pasaban a sus niños en el fuego, dice que eran llantos tremendos, gemidos de bebés siendo quemados, siendo matados por estos hombres salvajes. Pero dice Plutarco, que no está en la Biblia, no es lo que narra este griego historiador, dice que los aldeanos de aquel entonces, cuando pasaban los niños a ser sacrificados, dice que estos niños gemían de dolor y eran quemados vivos. Pero también lo que hacían esos aldeanos de ese entonces es que tenían cierto equipo de instrumento, tambores y todo tipo de instrumento para hacer ruido, para que la gente o para que los padres no escucharan el gemido de aquellos niños que eran matados, que eran quemados. Es una historia muy triste. Es una historia muy triste lo que estamos viendo, ¿verdad? Una historia muy, muy triste. Entonces, cuando Dios da la orden, ahí van anotando, por favor, Levítico 18, 21. Ahí primeramente le estoy narrando lo que estaba pasando para que tengas un entendimiento de lo que estos hombres malvados estaban haciendo. Porque cuando lleguemos al pasaje donde vamos a estar tratando, bueno, vamos a ir viendo. Yo quiero darles algunos pasajes bíblicos para que puedas estudiarlo. Levítico 18, 21, si lo estás escribiendo, si tienes buena memoria, te felicito. Levítico 20, del 2 al 5, Primera de Reyes 11, 6 al 7, Primera de Reyes 11, 33. Bueno, cuando vemos la historia de reyes que narran los reyes, aquí en Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 11 hasta el 33, vas a ver una mezcla, no solamente de cananeos, gente pagana entregando a sus niños, sacrificándolos pues, sacrificándolos a este dios llamado Moloch. O sea, era algo tan cruel. Pero dentro de esta narrativa del texto te darás cuenta que aquí también están judíos, padres que se habían desviado a la idolatría.
Y eso es de temer el día de hoy, porque lamentablemente mucho pueblo de Dios es idólatra todavía. Tiene ídolos en el corazón. Pero no como se hacía antes. El día de hoy no estamos sacrificando hijos. Pero si te darás cuenta, hermano, los tiempos de hoy también somos desviados a la idolatría, a seguir otros dioses, que no es el Dios verdadero. Y eso es lo que estaba pasando aquí en esta historia que nos narra las Escrituras. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, del 11 al 33, te vas a dar cuenta que por un lado están los cananeos, y ellos están sacrificando a sus propios hijos, a sus bebés. Pero no solamente los cananeos, como les dije, también, si pudiéramos llamarle cristianos de aquella época, también aquellos cristianos se están desviando a la idolatría y también están haciendo lo mismo. Están ofreciendo a sus niños al dios Moloch para ser sacrificado. Pero no solamente eso nos narra las Escrituras, sino que también, mis hermanos, aquí cuando vas a leer este pasaje te darás cuenta y observarás que hubo un rey. Y ese rey fue el rey Salomón, que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Y esas mujeres, aquí está la narrativa, y algo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, que no deberían aparentar entre el paganismo con la santidad de Dios. Pero ellos fueron rebeldes y se contaminaron. Entonces Salomón comenzó bien y terminó mal. Lo que le pasó a Salomón es que las mujeres lo desviaron a la idolatría y a adorar a este mismo Dios. Dios se molestó con Salomón y vino consecuencia a la nación de Israel. Y Dios tuvo que hacer justicia, mis hermanos. Dios tuvo que hacer justicia. Entonces estamos viendo aquí cómo el Señor vio el mal y dijo, o sea, todo esto que nos está narrando, estos pasajes que les he dicho, el Señor vio esa maldad que estaba pasando con los niños. Ahora, de paso, alguien podría preguntarse, ¿y qué habrá sido de esos niños? Mi respuesta absoluta, conforme a las Escrituras, hermano, es que un bebé a cierta edad, tal vez a los 6 años o menos de los 6 años, si muere o pase lo que pase con él, ese bebé automáticamente está con el Señor. Pero lo que pasó ahí, hermano, no fue nada sencillo, no fue nada bueno. Imagínense usted quemar a sus niños vivos. Eso es muy tremendo, es muy difícil. Por eso Dios, cuando vio el mal y dijo, basta, debo detenerlos. ¿Y cómo lo hizo? Primeramente usó a su mismo pueblo para atacar a una nación pagana, al mismo pueblo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted lee el libro de Josué, en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que el Señor le dice a Josué, también le da una orden a Josué, le manda la orden, dice, tienes que atacar a Jericó. ¿Sí? Va a atacar a Jericó, y cuando dice que ataca a Jericó, es decir, caen las murallas, ¿verdad? Hay acceso a mete Josué con su ejército, y la orden de Dios es que le dice, vas a ir allá con los cananeos y tienes que matarlos a filo de espada. Dice, vas a matar a niños, a ancianos, a mujeres, no dejes nada. Ahora, la pregunta, uno diría, pero eso no es justo. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, la respuesta es porque Dios es un Dios justo. Ahora, no hace el Señor nada arbitrariamente, como se los había dicho. El Señor esperó 400 años. 400 años. El Señor usó a sus profetas para hablarle a los cananeos que se arrepintieran. No lo hicieron.
Antes que el Señor vaya a ejecutar un juicio, primero da razones el por qué lo va a hacer. Pero antes de que esto acontezca, el Señor tiene paciencia. Y la paciencia que tuvo hacia los paganos fue de 400 años. Vamos a ver, vamos a entrar a la palabra de Dios un poquito para ir viendo algunos detalles que nos narra la Biblia. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Aquí nos va a hablar, porque aquí hay una mezcla, como ya se los he dicho. El contexto del texto nos narra que el Señor le estaba dando una promesa a Abraham, solamente que esa promesa no había llegado todavía. Te darás cuenta por la historia, por lo que sabes un poco de Abraham, recuerdas que lo que Dios está haciendo con su pueblo es protegerlo, librarlo de la esclavitud, pero no solamente eso, sino sacarlos de la contaminación de la idolatría. Lo que el Señor siempre quiso de Israel era protegerlo, pero lamentablemente el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal, dice Génesis 6. Pero Dios siempre quiso protegerlos de que no se contaminara con la idolatría de otras deidades paganas. Entonces aquí te darás cuenta también que en su momento esta población no estaba creciendo. Recordarás que el Señor, Él estaba haciendo una nación con Abraham. Pero el Señor de una otra manera tenía que exterminar el mal para que el mal no avanzara y se apropiara de los demás. Y tenía que eliminar al mal. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver tantito. Dice las Sagradas Escrituras aquí en Génesis capítulo 15, versículo 14, mas también la nación a la cual servirán, estos son a los cananeos, a los amorreos, a los asirios, a los babilónicos. Recuerda que eran naciones paganas que tenían sus propios dioses y no concordaban con el Dios de Abraham, el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor. Ahora, quiero que tengas esto en mente, porque cuando vayamos al libro de Josué, te darás cuenta que para ejecutar Dios un juicio, primero da una advertencia y posteriormente el Señor usa al hombre, usa a su propio pueblo para contraatacar el mal. Sigamos leyendo. Dice, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Pero aquí dice, y tú vendrás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la cuarta generación, 400 años. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuánto tiempo le dio el Señor a estas naciones paganas? 400 años. 400 años, ¿para qué? Para que se arrepintieran, para que dejaran sus ídolos. Entonces el Señor está usando a su propio pueblo para atacar a este personaje. Y Él está diciendo, elimina a todos. Dios deteniendo a los cananeos. ¿Y por qué los detuvo? ¿Por qué los mató? Por sacrificar a los niños. Esperó 400 años por matar a los niños. Entonces la pregunta surge cuando Dios hace algo que a nuestra capacidad humana, a nuestro entendimiento no alcanzamos a comprender, a razonar tal vez. La pregunta surge, ¿está Dios cometiendo un asesinato cuando le quita la vida a los seres humanos aquí en la tierra? ¿Está Dios cometiendo un asesinato? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no, porque Dios es el creador de la vida.
Él da la vida y Él lo quita y Él lo hace cuando Él quiere. Y si puedes imaginar un poquito, hermano, si ayer el Señor no te ha quitado la vida, es porque hoy vivimos por pura gracia. Por pura gracia. Por pura misericordia. Pero hoy, hermano, el Señor se habrá llevado por lo menos a unas 100,000 vidas. Y nosotros todavía estamos aquí. Estamos en este mundo que a veces no entendemos. Y estaremos de acuerdo, creo que hermano, estaremos de acuerdo que todos somos pecadores. Sin duda alguna, todos somos pecadores. Y que merecíamos la muerte. Que merecíamos ir al infierno. Sí, merecíamos eso. Así que el simple hecho de que hoy estemos respirando solamente es por pura gracia. Por pura gracia de Dios. Por pura gracia común de Dios. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios tiene derecho absoluto sobre mi muerte. Eso nadie lo puede negar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios tiene derecho absoluto de quitarte la vida. Y si Dios me quita la vida, no le habré debido nada al Señor, porque Él tiene derecho. Te darás cuenta cuando lo entiendes, como lo entendió Job en Job 1:5, dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero ese punto no lo entendemos. No lo entendemos. No entendemos por qué un Dios bueno a veces permite las cosas malas. Pero otra vez hemos dicho que Dios no hace nada arbitrariamente, sino que Dios le da tiempo al ser humano para que se arrepienta. Si se hubiese arrepentido Sodoma y Gomorra, ¿qué hubiese pasado? No habría caído juicio sobre esa nación o sobre ese pueblo. ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado si en los días de Noé se hubiesen arrepentido aquella gente? No habríamos visto lo que hoy tenemos entendido acerca del diluvio. Pero no pasó. No pasó. Ahora, la manera en que el Señor quita la vida es su decisión. Y no le hace daño jamás a nadie. El problema, mis hermanos, se complica. Aquí está el problema. Porque hemos visto, ¿no? Ya le puse algunos ejemplos acerca de la naturaleza. Ya vimos que directamente Dios intervino en el diluvio y no hubo intermediario. Directamente. Y nadie le pudo reclamar a Dios. No, te puedes dar cuenta en la historia de Job que de una manera sobrenatural vino la muerte, acabó con cierta familia y bueno, así intervino el Señor. En Sodoma lo mismo. El problema, aquí está el problema, hermano, se complica cuando Dios manda a otras personas a que le quite la vida. Y aquí es un dilema a resolver. Primero porque el mandamiento de Dios dijo: no matarás. Y ahí es donde a veces se complica porque la gente no lo entiende. Dice: a ver, ¿cómo es posible que en el mandamiento del Señor dice no mates, pero después te darás cuenta que el Señor le da la orden a Saúl y le da la orden a Josué y le dice: ve y acaba con ellos, mátalos a todos? Entonces dirá alguien: es que yo no entiendo ese Dios, mátalos a todos. Quiero ayudarles un poquito para ir entendiendo lo que trato de enseñarles, mis hermanos. Vamos a ver el libro de Josué, capítulo 6. El libro de Josué, recordemos que Josué es el sucesor, es el que quedó como encargado, como líder, quien llevó al pueblo a la conquista. Así que, si tienes el libro de Josué, capítulo 6,
Josué capítulo 6. Vamos a ver ahí solamente el puro texto. Aquí la historia, como les había adelantado un ratito, narra lo que aconteció con las murallas de Jericó. Ok, ya sabemos, a lo mejor dirá usted, hermano, pero dice que el Señor no dice que acabó a través de la destrucción de las murallas, dice que dio vuelta. ¿Cuántas vueltas dio el pueblo? Y eso suena impactante, poderoso, y él dirá, qué tremendo mensaje. No, eso no es lo importante del texto. Porque aquí hay algo más triste todavía, después de haber caído las murallas, es decir, lo que dividía, la separación, la guarda que había, es que cuando esas murallas caen, entonces el ejército que tiene Josué, y porque llevan la orden, les dice, acaben con todos. Y la orden viene de Dios, por eso le digo, ahí es donde se complica el asunto. Cuando Dios le dice al hombre, o cuando Dios le dice a otra persona, mata. Y aquí voy a explicarle porque no quiero que se confundan. Porque vamos a ver qué es lo que, porque fue un tiempo, hermano, fue una etapa única. No confundamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dios tuvo su tiempo específico con ciertas personas específicas. Eso no significa que hoy tenemos que hacer lo mismo. Pero también, si vamos a analizarlo en los días de hoy, vamos a ver a quienes Dios le ha delegado, le ha dado la espada para que ejecute algo. Sí. Entonces vamos a las escrituras, aquí en en Josué capítulo 6, versículo 21. Vea lo que dice, esta es la orden que Dios le da a Josué. Por eso le digo, primero el texto dice, no matarás. El problema se complica cuando Dios le delega la responsabilidad a otra persona y le dice, ve y mata. Esa es una orden del Señor. ¿Sí? Bien. Esto se le conoce como la teocracia de Dios, el gobierno de Dios. Dice el 21, y destruye a filo de espada todo lo que en la ciudad, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. ¿Qué dice que había? Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. O sea, el Señor le está diciendo, elimina a todos. La pregunta es, ¿lo cumplió Josué? Sí. Sí. Sí lo hizo, hermano. Entonces nos damos cuenta que el texto dice, el Éxodo 20 dice, no matarás. Pero te das cuenta que aquí ya no es Dios quien está haciendo esto, sino es el hombre que está quitando vida. Son otros seres humanos que están quitando vida. Ahora es muy importante lo que le voy a enseñar, mis hermanos, porque de aquí quiero partir un poquito mi enseñanza. Creo, por la Biblia, y esto es lo que usted debe creer, o debemos creer, creo por la Biblia que este pasaje y esta historia es consistente con el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6. ¿Y qué dice Génesis 9, 6? Bueno, vamos a ver qué dice. Este texto y otros pasajes del Nuevo Testamento es consistente. ¿Qué significa? Que cobra valor, que tiene fuerza, que nos... Bueno, no a nosotros, pero que da derecho a hacer justicia. Pero vamos a ver cómo. Miren, Génesis capítulo 6, digo 9, 6, este pasaje. Recuerda que aquí ya no es Dios ejecutando vidas. Aquí el problema es Dios mandándole a otra persona que quiten vida. Muy importante que la iglesia, que usted, joven,
tenga un conocimiento de lo que estamos hoy viendo. Muy importante que lo sepas. Porque si no, vuelvo a repetir, siempre se vivirá pensando, es que Dios es un Dios de amor. Sí lo es. Pero no te quedes con que solamente Dios es un Dios de amor. No, también es un Dios justo, es un juez justo y tiene que hacer misericordia, tiene que hacer justicia sobre el mal, porque si no hace justicia entonces no sería justo. Y vemos aquí en el capítulo 9, versículo 6, el que derrame sangre de hombre, tal vez ese texto no lo habías entendido, ahora lo entenderás un poquito más claro. En primera parte te darás cuenta que Dios directamente quita vida. El problema se complica cuando Dios mata a otra persona a quitar vida. Y aquí, hermano, no los quiero confundir como les dije, porque fueron tiempos específicos. Dios no te manda a matar ahora. No. Pero vamos a ver algunos puntos para que queden bien claro conforme a las Escrituras. Dios le dice a Josué, ve y mátalos a todos. Pero ¿cómo vamos a entender cuando dice no matarás? Y este pasaje dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios ha sido hecho. ¿Sí? Aquí está el detalle. Aquí habla del carácter de Dios, primeramente, del carácter de Dios. Ya que el valor del hombre o el valor del ser humano exige justicia. En la antigüedad, acuérdense otra vez, ¿cómo era la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Ahora Jesús, en el Nuevo Testamento, en la gracia, no nos manda a matar. Para predicar el Evangelio no tenemos que matar. No, por lo contrario. Ahora, mediante la gracia, el Señor nos manda a amar a nuestro enemigo. En Romanos capítulo 12, que estamos viendo ese pasaje muy interesante, nos manda que dice que tenemos que orar por los que nos persiguen. Nos manda a amar, no nos manda a matar, ¿no? Tú y yo, hermano, no tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Bueno, la pregunta surge, entonces, ¿quiénes tienen el derecho? ¿Quiénes tienen la potestad de quitar vida? Bueno, en este caso, en este tiempo, en algunas leyes, quien tiene el derecho de ejecutar, porque llevan la espada de Dios, es el gobierno, pero no es la iglesia. El gobierno tiene derecho de encarcelar a los malhechores, de darle sentencia a los malhechores, inclusive la pena capital, la muerte. Pero ellos son los que tienen derecho. ¿Qué rol tiene la iglesia? La iglesia no es Israel. Muy diferente, hermano. No se confunda. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. ¿Sí? En sus tiempos Dios hacía esto con aquellos. Pero Dios en nuestro tiempo le ha delegado la autoridad, la espada, el poder al gobierno de quitar vida. No a nosotros. No a nosotros. Por eso el texto, si lo puedes entender de esta manera, voy a usar otra versión, si me lo permiten. Voy a usar otra versión de lo que dice este pasaje de Génesis, capítulo 6, y lo entenderás un poquito más. Dice el 6, 9, ¿verdad? 9, 6. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él. Pero otra vez,
tomando desde la narrativa de Josué, que Dios le dice a Josué, ve y acaba con ellos. Eso no te lo dice a ti y a mí el Señor, no. Lo que el Señor te dice a ti y a mí mediante su evangelio es que si somos perseguidos, tenemos que orar por ellos. No debemos tomar venganza. Para eso Dios estableció justicia aquí en la tierra. Y quienes tienen ese poder solamente es el gobierno. El gobierno. Ellos tienen esa autoridad, si quieren, de matar vidas. Dios se lo ha dicho. Y si no lo crees, lee Romanos capítulo 13, de eso vamos a estar hablando en estos meses posteriores. Pero no a nosotros, hermano, nosotros no. Entonces la pregunta surge, no cualquiera puede matar. Dios tuvo su tiempo, como el tiempo que estamos viendo aquí. Le dice a Saúl, mata. Le dice a Josué, mata. Tuvo su tiempo. Nosotros no somos una entidad política. Nosotros no. La iglesia no tiene nada que ver con ello. El mandato, como le digo, es ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, ora por el que te aborrece. Ese es el mandato, mis hermanos. Lo puedes ver ahí en el Evangelio de Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6. Y lo puedes ver en Romanos 12, del 16 al 21. Ok. Hemos dejado un poquito el asunto de cómo fue este asunto de ejecución, donde el malo se sobrepone y mata vidas inocentes, como el caso de bebés. Por eso, hermano, Génesis 9:6 tiene mucha relevancia para los días de hoy, porque lo que tiene que hacer el hombre que está bajo autoridad es que tiene que salvaguardar la vida humana. Hoy, a través de los medios, usted se dará cuenta que por ahí un bebé fue abandonado y hoy te das cuenta, ¿no?, que esa vida es salvaguardada, y esa persona, esa mamá o ese papá que está haciendo estas cosas tiene que cumplir una sentencia. Tiene que pagar la sentencia. ¿Van a ir a la cárcel? Sí. En otros países es quítale la vida. Quítale la vida. Y en este caso, ya vimos un poquito, ya casi estoy en conclusión con mi mensaje, pero en este caso te darás cuenta que el Señor nunca hizo tomando ventaja para ejecutar a alguien, a un pueblo o a familias. Siempre dio las razones por el cual lo iba a hacer. Siempre. Pero vamos a ver un momento muy triste, muy impactante con respecto a estos temas que ya hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque si el Señor le dice a Saúl y le dice a Josué, ve y mátalos. O sea, imagínense ustedes, solamente que no es el caso, pero pudiera suceder. Tendría que haber un motivo, tendría que haber una razón para hacerlo. Pero imagínense ustedes que nuestro gobierno, aquí en nuestro municipio, claro que eso ya no pasa, hermanos, por las legislaciones que tenemos y todo lo que hoy, los derechos que tenemos como nación. Es muy difícil que pase. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero imagínense, solamente haciendo una pequeña semblanza de lo que estaba en el tiempo pasado. Imagínense que se levanta nuestro gobierno y la orden dice,
tienen que acabar con el pueblo de Tultepec. Mátenlos a todos, no dejen nada, maten a perros, a gatos, caballos, a todos, mátenlos. ¿Qué pensaría usted, mis hermanos, si solo sobreviviera usted para ver la triste historia de decir, pero niños? O sea, que fuera usted ese testigo ocular de lo que pasó en nuestro municipio y dice, Señor, acabaron con todo. Este bebé que no tuvo derecho a vivir, que no tuvo derecho a defenderse. Bueno, porque han pasado ya casi 7,000 años. No sabemos nada de lo que pasó, porque no estábamos ahí. Pero si te metes a profundidad de la Biblia, te darás cuenta, hermano. Josué, cumpliendo la voluntad de Dios y matando a estas personas. Bueno, le digo, eso es lo más impactante, como conclusión de mi tema. Porque el texto es que tienes que eliminar a niños, a mujeres, a ancianos, tienes que acabar con todo. Qué grande habrá sido la población. Acabó con todo. O sea, es muy complicado, es muy impactante, porque dice, es que no cabe en mi cabeza. Por eso hoy hay mucha gente atea que odia a Dios, porque no entiende que como un Dios bueno hace lo malo. Pero otra vez, que quede claro, no, Dios no es malo. Dios es un Dios justo, y es tan justo que le da tiempo a la persona. Pero si no se arrepiente, entonces tiene que hacerle justicia. No lo entiende uno. Solo cuando venimos a la luz de la palabra, solo cuando tenemos el Espíritu Santo, lo podemos comprender. Por eso es lo complicado del tema que estoy dando esta mañana. Así que si queremos ser honestos, lo impactante de este tema que les he compartido es que Dios ordena a su pueblo a ser los agentes para el exterminio de los cananeos. Dios usando a su pueblo, a su propio pueblo. ¿Dónde tenemos esta historia? Con Josué. Dios usando a los israelitas. Pero aquí viene lo malo. Aquí viene lo malo, hermanos, si podemos entender esto. Es que también su pueblo es pecador. Por eso les entregué esos pasajes de Primera de Reyes, del 11 al 32, porque ahí te vas a dar cuenta que no solamente era el paganismo, no solamente era la gente inconversa, si lo podemos llamar así, sino que ahí también se mezclaron los judíos adorando otras deidades. Pero no solamente eso, ahí te darás cuenta que también está el líder, está Salomón. Entonces, entrando ya, hermano, ya de salida, entendiendo esto, cuánta verdad tiene el Señor cuando dijo que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Bueno solamente uno, Él, el Señor. También el pueblo es pecador, su pueblo es pecador. Y lo más triste de esta historia es la pregunta, hay un lado difícil de todo esto. De todo lo que hemos visto hay un lado difícil. Porque la pregunta entonces se haría a la gente de hoy día, ¿esto es justo?
Si a Dios le place, hermano, acabar con este pueblo, ¿sería algo justo? La respuesta es sí. ¿Y por qué es justo? Porque a tu corta edad, al tiempo que conoces este pueblo, te darás cuenta que la advertencia de Dios ha estado durante tu vida. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Si Dios quisiera destruir este pueblo, cuando me refiero a este pueblo sería esta zona, este municipio, estaría haciendo lo justo, porque Él no le debe la vida a nadie, porque Él es el autor de la vida. Y no haría nada arbitrariamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, a pesar de que es un pueblo pequeño, el Evangelio ha sido anunciado. Ayer en la tarde nosotros salimos, 3, 4 personas salimos a evangelizar y nos metimos ahí en la feria. Porque mucha gente le está dando culto a un ídolo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y por eso Dios se enfureció y los acabó. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué Dios tuvo que extinguir a los cananeos? Que eso es, entre comillas, es para liberar a su pueblo, porque si dejaba a esa nación pagana, el pueblo de Israel iba a crecer y se iba a mezclar con el paganismo, cosa que la iglesia de hoy está pasando. Hoy ya no se sabe, hermano, quién es cristiano y quién no es cristiano. Hoy el cristiano se parece mundano, habla como mundano, camina como un mundano. Y si Dios nos enjuiciara, Él sería justo. Porque Él da razones por qué lo va a hacer. No lo hace nada más porque se le ocurre y dice, voy a acabar contigo. No, Él da advertencia. Así que la advertencia ya está hecha. Pero es la pregunta que la gente diría, ¿esto es justo? ¿Es correcto? ¿Debido a qué? A que Dios mató niños, mujeres y ancianos. No todos van a compartir este asunto, porque no todos están de acuerdo. Porque así somos por naturaleza, nunca estamos contentos. Porque hace calor, no estamos de acuerdo. Porque llueve, no estamos de acuerdo. Porque estoy chaparro, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no me hiciste más alto? Pero el ser humano por naturaleza así es, siempre tiene el problema. Gracias al Señor que tenemos la Biblia. Y si usted lee la Biblia y recibe enseñanza, entonces entenderá lo que Dios ha dicho y lo que quiere hacer. Génesis 18:25 lo puedes leer con detalle en tu casa si lo estás anotando. Aquí vemos que Dios es justo. Abraham lo sabía y él dice, entonces respondió y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Pero dice el 25, lejos de mí, lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, que desea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo bueno? ¿No ha de ser lo que es justo? Aquí ya conoces la narrativa del texto. El Señor le dice, saca a Lot de ahí. Primero le dice, voy a destruirlos.
Y el Señor le dice a Abraham, consíguete. ¿Recuerdas cómo Abraham intercede? Y Abraham le dice, si hay 10, Señor, ¿no vas a hacer daño? No, por amor. Y ahí está Abraham, dice, a ver, Beto, Carlos, Narciso. Nada más consígame 10 justos, por esos 10 justos no los voy a acabar. Hizo su lista, Señor, yo quiero pensar. Señor, no hay ni uno. Entonces el Señor le dice, sácalo, saca a su familia, diles que se salgan. Primero te das cuenta, Él da razones antes de hacer las cosas. Por eso no podemos decir, es que Dios es injusto. No, nunca. Él da razones. Y aquí empieza el diálogo con Abraham, y Abraham intercede. Y como no hay ningún justo, dice, sácalo. Vino el diluvio. Por eso aquí es la oración, la intercesión que está haciendo Dios. Señor, tú eres muy justo. Tú eres muy justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro. Salvó a Lot. ¿Por qué no salvó a nosotros? Bien. ¿Cómo obra Dios? Suponer, hermano, que Dios es injusto es asumir que nosotros sabemos más que Dios. Y sin duda alguna, hermano, no sabemos nada. No sabemos nada. ¿Qué sabemos entonces de Dios? El plan de Dios era rescatar a la humanidad. Génesis 12, 1 al 2. El Señor le dice a Abraham, voy a hacer una nueva nación contigo. Pero para hacer eso necesito eliminar. No quiero que se contamine. El problema de los cananeos es que nunca fueron erradicados. La idolatría nunca ha sido erradicada del corazón del ser humano. Entonces vemos en Génesis 15, vemos en Josué, que el juicio de Dios fue correcto. Puedes anotar también Josué 1:2. El juicio de Dios fue justo. Pero fíjense, mis hermanos, que al final de esta historia que estamos viendo, cómo Dios destruyó a un pueblo pagano, los cananeos, pero también el pueblo judío fue castigado severamente por Dios, usando otras naciones, como quienes, los egipcios, los asirios, los babilónicos, y fueron castigados severamente. Y la pregunta es, ¿por qué fueron castigados severamente? Porque ellos conocían la verdad. Pero Dios usó también a esos pueblos o a esas naciones para ejecutar justicia a su pueblo. Entonces los cananeos fueron exterminados en su tiempo, en los tiempos que estamos viendo. Pero aquí la buena noticia, fíjense, mis hermanos, que Dios es un Dios sabio, justo, santo, perfecto, y gracias al Señor que tenemos las Escrituras, la palabra de Dios, porque nos hace ver que en medio de la maldad la misericordia de Dios llega. Y te darás cuenta aquí, miren lo hermoso, que cuando usted lee Josué 1, del 1 al 2, y eso es muy importante, te vas a dar cuenta que una mujer fue salvada. ¿Alguien sabe? A ver, una dama que me lo diga. Les doy mi tiempo que me queda. No se preocupen.
La buena noticia, la misericordia de Dios, vean, está la guerra, está la destrucción, y una mujer, por hacer un acto heroico, porque en la época de Josué manda espías, y acuérdense, los enemigos ahí están, y quieren capturar a los espías de Josué, y hay una mujer, a ver si le llega, agüita al coco, una mujer, hay cuenta que es este cuarto, agarra a los espías y lo esconde en su tapanco. ¿Sí sabe quién es esa mujer? Ya le está dando pista. La ramera. ¿De dónde era esa mujer? Ella era cananea, era pagana. Dios, en medio de esa maldad tan grande, por eso digo que no todo puede ser lo peor de tu vida y de mi vida. En medio de esa maldad tan grande, de esa devastación, alguien se arrepiente y es salvada. No solamente ella, sino toda su casa, toda su familia. Y lo más interesante es que ni te imaginas quién llegó a ser esta mujer. Esta mujer llegó a ser la bisabuela de Jesús. Claro, en la tierra, porque era del linaje de David. Y está en Mateo 1:5. Y está registrada en las Escrituras, en Hebreos capítulo 11, como una mujer heroica que fue salvada en medio de una tremenda devastación, de una tremenda degradación. Fue salvada. Puede darse cuenta, hermanos, que la misericordia de Dios es grande y rescató a esta mujer. Entonces nos habla de advertencia y de advertencia. Tengo otro pasaje de Lucas capítulo 13, solamente se la doy para que la leas, porque también los judíos están diciendo acerca de una destrucción de causas naturales, y le está diciendo, bueno, ¿acaso estos eran mejores que aquellos? ¿Y por qué murieron? Y el Señor le dice, bueno, mira, no crean que ustedes son mejores que ellos. Dice, de igual manera, si no se arrepienten, van a perecer. Ahí está la advertencia, el juicio. Pero el juicio más grande, si alguien habló de un juicio, de una ira, fue el Señor Jesucristo. Aquí está mi conclusión. Jesús habló de un juicio severo, grande. Y aunque nunca hizo maldad, aunque nunca cometió pecado, resulta que Él llevó el juicio. Él llevó el castigo de nuestro pecado. Él. Según a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Qué paradoja de esta historia bíblica. Jesús está hablando de un juicio y resulta que fue enjuiciado injustamente para que en el día de hoy usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y ahora el Señor nos ha dado una advertencia. Si no os arrepentís, de vuestros pecados moriréis. Aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. La advertencia está, hermano. Repasamos un poquito parte del Antiguo Testamento y llegamos a Cristo. Él habló de juicio y resulta que Él fue el enjuiciado. Por pura gracia, por pura misericordia. Hoy nosotros estamos aquí, hermanos. Si hoy tenemos libertad, es gracias a que Jesucristo nos ha libertado de todo ello. Pero probablemente la idolatría no ha sido erradicada. Y de eso tenemos que huir, de la idolatría. Bien. Vamos a darle gracias al Señor, ya nos vamos, Señor.